autosómicos de tipo recesiva y la otra del 2 es de tipo dominante. ¿Sí? Siguiente. Las otras más conocidas en la excreción, el Dubin-Johnson y el rotor. El Dubin-Johnson y el rotor son muy parecidos, se van a diferenciar porque el Dubin-Johnson va a tener el hígado que tiene gran acúmulo de melanina lipofucsina, lo cual le da un color negruzco. Por eso es de que algunos autores hoy en día dicen, no, el síndrome de rotor es la misma enfermedad, este es el estadio preliminar y el estadio más avanzado viene a ser el Dubin-Johnson. Siguiente. Ok. La bilirrubina es el malo de la película. ¿Ok? ¿Por qué es el malo de la película? Sobre todo la indirecta. Daña las mitocondrias, todo su sistema enzimático, altera el DNA, altera la síntesis de proteínas de toda la propia célula, le afecta más a la membrana. Entonces, al afectarse a la membrana, van a tener un problema de captación de una gran cantidad de sustancias, dentro de ellos de la tirosina. Sí, hay daño a nivel de la neurona, hay trastorno en la conducción nerviosa. Los canales iónicos se ven alterados, recuerden, los canales iónicos son proteínas. Y también se va a alterar el metabolismo hidroelectrolítico. Y en extremos va a retener el agua y va a producir edema. Y a el edema vamos a ver en el caso clínico cómo puede llevar hasta encefalopatía hepática. Siguiente. ¿Qué más produce? Cuando es crónico la hiperbilirrubinemia, en las neuronas va a inhibir todo su sistema TPasas, todo su sistema proteínasa y el AMP5. O sea, todos los metabolitos intermediarios que van a ser la maquinaria que van a orientar hacia dónde se va la vía metabólica están alterados, ¿no? De la neurona, y la neurona ya no puede funcionar. En el riñón producen problema de necrosis medular. Van a inhibir el metabolismo de todos los hidratos de carbono. Son muy poquitas las células en el organismo que no utilizan hidratos de carbono, ¿ok? En su metabolismo. Entonces, todos los que utilizan van a verse alterados. No se produce cantidad de dopamina adecuada, no hay una liberación adecuada de acetilcolina. Entonces noten cómo la conducción nerviosa se ve muy comprometida. Y cuando es en el recién nacido, noten la barrera hematoencefálica se va a una inmadurez, no le permite maduración. Siguiente. Y acá podemos ver la lesión, la protección que tiene el astrocito sobre la neurona. Y el astrocito, la microglia o los oligodendrocitos que están protegiendo la neurona van a ser alterados. El daño en la neurona, hay daño en astrocitos, hay daño en toda la microglia, en oligodendrocitos, y esto va produciendo, rompiendo todo el mecanismo de protección. Entonces, el blanco inicial no es directamente la neurona, sino que el blanco inicial viene a ser todo el sistema de la microglia. Y producto de ello ya es de que la neurona se ve muy afectada. Siguiente. Hasta que llega a un extremo muy severo, que viene a ser el kerníqueros, con sus tres fases. Siguiente. Y noten, cuando llega al grado extremo, ese niño con kerníqueros prácticamente está arqueado. ¿Okay? Noten de costado, si lo pusieran, estamos en posición dorsal, el punto de apoyo sería la región occipital y la región de los talones. Perfecto arco, el niño con kerníqueros, que lleva lesiones muy severas. Y esas lesiones severas, las más conocidas como los pupis tóxicos. Pobre niño, uno lo ve y fácilmente puede detectar que es por lesión de la bilirrubina entre todos los centros nerviosos. Siguiente. Bien, dicen que la leche materna es el mejor alimento para nosotros, pero también puede ser perjudicial para un grupo de recién nacidos que van del 0,5 al 2,5% que reciben lactancia. ¿Por qué la leche materna puede ser dañina? ¿Y cómo lo podemos identificar? Nace, todos están felices, uy, qué bien, que la mamá tiene buena producción de leche, hay que darle leche materna y aparece el interés. Entonces, acá la hiperbilirrubinemia no conjugada va a ser transitoria porque tiene un tiempo determinado. Los valores máximos van a ir oscilando de acuerdo a esto de acá, entre 10 a 30 miligramos. Y lo característico que el recién nacido se le ve muy sano. Buen llanto, buena cantidad de lágrimas, bien sus reflejos, su ingesta de alimentos, sus horas sueños, su capacidad
de ingesta de alimentos, muy bien. No hay un signo clínico que ponga en alarma, pero esté ictérico. ¿Okay? Entonces, el único dato es de que está lactando. Eso nos orienta a que es ictericia por leche materna. Siguiente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la madre que comienza a amamantar no tiene primero una técnica adecuada. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes de que la capacidad de succión del recién nacido tiene una presión determinada. ¿Por qué? Porque sus músculos buccinadores, etcétera, todavía no están bien entrenados, sus pulmoncitos todavía no están bien entrenados. Entonces necesita mucha ayuda de la madre. Tienen que estar en un ángulo perfecto el pezón y la cavidad oral del niño. Si está muy torcido, el niño va a tener ventaja, va a llegar al paladar duro y va a querer succionar y no va a poder. O a veces se va a atragantar con la leche. Eso. En segundo lugar, la madre tiene que preparar el pezón. La madre entusiasmadamente la primera semana, bueno, la segunda semana le produce una mastitis y ya no puede más. Cada vez que va a succionar al pobre niño lo aleja y el niño está ahí entre quiere y no quiere. ¿Okay? Entonces, es un problema de un consumo insuficiente. Si yo no como bien es como si estuviese en ayunas. Entonces lo somete a un ayuno por mala técnica. Si estoy en ayuno pierdo peso. Y si pierdo peso, el consumo adecuada cantidad de leche, el meconio, permanece más tiempo en el organismo del recién nacido. Entonces, todos estos hechos contribuyen a la ictericia por lactancia materna. Siguiente. Pero la leche, si lo analizamos, la leche también va a presentar una serie de problemas, va a tener gran cantidad de metabolitos del pregnandiol, y no solamente pregnandiol, el pregnano 3-alfa-beta-diol. Entonces, estos elementos se eliminan muy lentamente, producen colestasis, y esto va a llevar a la ictericia. Buena cantidad de ácidos grasos no esterificados, si es sensible el recién nacido, va a tener problemas. No hay una buena flora intestinal. Y la leche también tiene la beta-glucuronidasa. Muy tempranamente puede desglucuronizar a la leche. Y en la leche se encuentra una gran cantidad de las interleuquinas del tipo 1 y 6 que remedian un proceso inflamatorio y contribuyen a la ictericia por leche materna. Siguiente. Colestasis. Ya sabemos, los marcadores de colestasis, nivel de fosfatasa alcalina. Pero ¿cuándo podemos nosotros determinar cuándo la colestasis es extrahepática o intrahepática? Cuando añadimos los niveles de las transaminasas. Entonces noten, con tres elementos, con tres análisis muy sencillos, yo puedo diferenciar si la colestasis es extrahepática o intrahepática. Quiero ayudarme, quiero corroborar más, recurro que esta fosfatasa alcalina se doce con una 5-nucleotidasa o con la gamma-glutamiltransferasa, o cuando es un poco más crónica, el colesterol comienza a elevarse. Bien, siguiente. La colestasis disociada. No van los dos elevándose en paralelo. Entonces acá hay una disociación, por eso sí, hay un incremento de la fosfatasa alcalina con discreta o nula elevación de bilirrubina. Más colestasis y poco ictérico se le ve a esta persona. Dice, oye, pero tiene intenso prurito, pero mira, la bilirrubina está muy baja. En esas situaciones, pensemos, es una cirrosis biliar primaria, una granulomatosis hepática, la más común acá en nuestro país, por dos, tuberculosis y brucelas. ¿Okay? El otro es un hígado metastásico. Si es una paciente de 80, 90 años, comienzan muchas metástasis con ictericia colestasis. ¿Okay? Bien. Y podemos también nosotros hacer los estudios para ver cómo están los conductos hepáticos, extrahepáticos, y dentro de ellos descartar una coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque el cálculo está haciendo un efecto de sifón. Baja, obstruye, pero después sube, lo desobstruye. Y entonces ahí los niveles de bilirrubina y fosfatasa, por su nivel de vida media, entonces entran en una disociación. Y siempre pensar, cuando es joven, más en coledocolitiasis, cuando uno encuentra esa colestasis disociada. ¿Siguiente? Bien. Cuando hay colestasis, se acumula la bilis, pero la bilis, ¿qué tiene? Sales biliares, tiene colesterol, tiene bilirrubina, tiene agua, tiene electrolitos. ¿Sí? Entonces, cuando comienza a acumularse mucha bilirrubina, da ictericia. Las sales biliares comienzan a acumularse, nos viene el problema del prurito. No hay circulación de la bilirrubina, viene la cólera.
Hay retención, viene colurio. Pasa el tiempo, el colesterol comienza a depositarse en la piel, comienza a depositarse en los párpados. Como no hay una buena cantidad de llegada de bilis, hay mala absorción de todos los elementos que son dependientes de las sales biliares. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles. Y si no se absorbe bien las grasas, ¿qué vamos a tener? Esteatorrea, y vamos a tener también malnutrición. Entonces la ictericia ya nos está llevando a otro cuadro clínico metabólico. Siguiente. Y acá vemos, noten ustedes, producto de la colestasis, las marcas que dejan, ¿no? Y estos pobres pacientes les falta manos hasta para poder rascar. Y a veces es tan severo la colestasis de que el paciente puede llegar a un caso de psicosis. Y se han reportado casos de suicidio por problemas de prurito. De ahí, bueno, ahora no vamos a esperar que llegue hasta el suicidio. Ahora hay una gran cantidad de medicamentos que podemos utilizar, pero extremadamente todavía conservamos la anestesia. Hay pacientes que tenemos que sedarlos para poder controlar la colestasis. Hay enfermedades en general y la sensibilidad de algunos pacientes que lo lleva a cuadros muy desesperados. ¿Siguiente? Bien, acá pueden ver cómo se va depositando a nivel de los párpados, ¿no? El colesterol. Siguiente. Ahí, acá más evidente. Comienza ya la piel a excretar el colesterol por el exceso. Siguiente. En las manos, al acúmulo del colesterol comienza a formar nodulaciones, ¿no? Y los tendones, ¿no? Acá comprometen ya los tendones, ya la mano comienza a tener problemas de trastornos funcionales. El colesterol se deposita en el lugar. Sigue. Por tanto, cuando hay impregnación biliar, se impregnan sales biliares y bilirrubina. Se trastorna el flujo hepático. Y este trastorno va a llevar a la mala absorción de las vitaminas liposolubles. Dentro de ellas, a ella, si hay menor absorción de vitamina E, más producción de radicales libres, pero oxidación incrementada, lesión hepatocelular. Flujo sanguíneo cae, hay isquemia funcional, factor activador de las plaquetas, más daño al hígado. Cuando hay impregnación de sales biliares y la bilirrubina, hemos dicho un trastorno hidroelectrolítico, deshidratación. Si hay deshidratación, hay hipovolemia. Si hay hipovolemia, puede llevar hasta el shock. Siguiente. Cuando hay mayor acúmulo de las sales biliares, esto es uno de los factores de la translocación bacteriana, comienzan los procesos sépticos. Como hay disminución del flujo, esto lleva a una hipertensión portal. Como hay un problema de más bilirrubina y sales biliares, esto inhibe a todos los fagocitos mononucleares y como respuesta comienza a crecer el vaso. Entonces, el vaso trata de suplir todo lo que está inhibiendo la obstrucción biliar extrema. Siguiente. Sigue la obstrucción, se dilatan los ductos, se comprime a la vena porta, disminuye el flujo portal, se incrementa la presión portal, lleva a una isquemia funcional, lesión hepatocelular. El flujo de los niveles de sales biliares y bilirrubina se impregnan más hacia adentro del propio hígado, comienzan a ser tóxicos para el hígado y mayor lesión hepatocelular. Siguiente. La ictericia obstructiva. Ahora, va a aumentar la deshidratación, la hipovolemia y el shock. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Más disminución del flujo sanguíneo portal. Ahora el hígado depende básicamente ya de la arteria hepática. Disminuye el flujo sanguíneo hepático y es mayor lesión hepatocelular. Ahí comienza el problema isquémico. Siguiente. En el corazón, todas las alteraciones hemodinámicas, cronotrópicas, sinotrópicas, más las endotoxinas, cae la presión arterial y la isquemia funcional agrava este problema de la hipotensión arterial. Siguiente. Ya el riñón no va a responder a la norepinefrina. Entonces hay un trastorno en la resistencia periférica, agrava la hipotensión arterial, hay una disminución del flujo sanguíneo efectivo, porque hay vasodilatación, el flujo sanguíneo aparentemente es como si hubiese sangrado este individuo. Por eso hay una disminución del flujo sanguíneo efectivo, un daño renal, un shock. Todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ven cómo se tumba.
ya no responde este sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, lo que era el backup de la regulación de la presión ya se derrumbó en una ictericia obstructiva. ¿Siguiente? Los neutrófilos ya no van a realizar buen análisis, ya no se adhieren adecuadamente para que hagan el rolling y vayan al lugar adecuado, o sea, su migración está inadecuada. Esto inhibe todo el sistema retículo endotelial porque la ictericia obstructiva también va a alterar a las células de Kupffer en el hígado. Se cae el sistema hepático, se cae el sistema de todos los mononucleares de los neutrófilos y el sistema inmune deprimido. Siguiente. Deprimido nuestro sistema inmune, todas las complicaciones sépticas se nos van a presentar en un paciente ictérico. Y esto sí ya la cosa es difícil y lo estamos perdiendo al paciente. Siguiente. Y muchas veces simplemente porque no detectamos tempranamente o porque es muy difícil a veces, como les repito, detectar cuál es la causa de la ictericia. En la ictericia no solamente es problema del metabolismo de bilirrubina, sino pueden ser agentes extraños como ahí ven, virus, bacterias, parásitos, que pueden llevar también a procesos ictéricos. ¿Okay? Cada uno de ellos con sus características. ¿Sí? Siguiente. Medicamentos que producen hemólisis, no se engañen. Entonces hay que tener en cuenta si estos medicamentos son consumidos por las personas. Hay muchos que hacen ictericia mientras toman antiinflamatorios no esteroides, porque hacen hemólisis. Toman, dejan de tomar una semana y desapareció y no se dieron ni cuenta de que son pacientes sensibles a problemas de hemólisis por AINES. Y esto se agrava en el paciente en UCI. ¿Por qué? En UCI a veces utilizamos los antiinflamatorios, endovenoso, el paciente está ahí y vemos por los análisis que va subiendo la bilirrubina. Tener en cuenta siempre estos AINES, como les he dicho, no solo en úlceras, sino también en problemas ictéricos. ¿Siguiente? Hay medicamentos que pueden producir hepatitis y colestasis, o sea, las dos cosas. Dañan al hepatocito y trastornan la circulación de bienes. Acá están todos los medicamentos. Que se nos viene el invierno, los antihistamínicos. El antihistamínico aparentemente es un medicamento inofensivo, pero ojo, puede ser muy severo en algunos pacientes. Hay casos de que pacientes han llegado hasta el coma por consumo inadecuado de antihistamínicos. Otros medicamentos que van a llevar a colestasis pura, los anabolizantes. Hoy en día está muy de moda. ¿A dónde vas? Al gimnasio. El otro al gimnasio. ¿Y qué te dan en el gimnasio para sacar músculo? ¿Qué te dan? Te dan esteroides y te dan proteínas. ¿Ok? Es marketing. Pero para el que no sabe, quienes sabemos medicina, si alguien quiere aumentar su masa muscular, ¿es a través de la multiplicación de las fibras musculares o simplemente por hipertrofia de la fibra muscular? Si uno así con mis 100 fibritas en mi bíceps no va a aparecer con el ejercicio 1000 fibras. Me voy a quedar con mis 100. Y esas mis 100 tienen que hipertrofiarse si quiero alcanzar un volumen determinado. Y entonces para hipertrofiarse, ¿qué le recomiendo? Proteínas. Ustedes han visto, salen con sus cilindros de proteínas a romper. ¿Okay? Y sus anabolizantes. ¿Okay? Como siempre le digo, comenzaron hombres con H y al final muchos terminan hombres solo con O. Perdieron la H. ¿Por qué? Porque el anabolizante, cuando toman en exceso, se transforma en hormonas femeninas. En el varón ocurre ese problema. ¿No? Entonces hay un gran riesgo de que el paciente que está consumiendo anabolizantes o esteroides anabolizantes pueda llegar a ser ictericia muy severa. Así que no se dejen engañar, ustedes han revisado bien su fisiología, su bioquímica y esas proteínas que se la guarden para los dueños de esos gimnasios. Prurito. El prurito, recuerden, es la expresión del dolor mínimo. Si alguien tiene prurito es la expresión del dolor. Entonces fisiológicamente tienen y fisiopatológicamente y desde el punto de vista médico tienen el mismo manejo, porque es una variedad del dolor. ¿Ok? Entonces, el prurito cuando apareció no se sabía qué era, pero hoy en día está muy bien
y han diferenciado, ¿no?, de que el prurito es la expresión inicial del dolor, o sea, es un estímulo nocioceptivo. Han tenido que pasar muchos años en muchas investigaciones, ha tenido que aparecer una serie de tecnología para poder entender el prurito. Siguiente. Hoy en día lo estudiamos con la emisión de positrones. Producimos un estímulo en un lugar de la piel y en el cerebro podemos mapear que simultáneamente qué área se está activando. Entonces podemos hacer estudios muy geniales. Y de tal es así de que no de ustedes se han logrado reproducir con inyecciones intradérmicas donde se producen esas modificaciones para identificar el prurito. Es a nivel de los hemisferios cerebrales. Y existe una superposición entre el área del prurito y el área del dolor. Hay zonas que comparten. ¿Ok? Bien. Siguiente. Y el prurito, el anterior por favor. El prurito nos lleva a una respuesta que es el rascado. Cuando hay dolor, ¿cuál es la otra respuesta? El alejamiento. ¿Ok? Entonces, ambos son motores. Cuando es dolor, ya propiamente dicho, el retiro es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando da prurito, es un mecanismo de defensa que tiene el virus. ¿Por qué? Porque está que se arranca para poder defenderse. No puede retirar la mano. Ahí está linda. El rascado, entonces, es el semejante. Cuando hay dolor, uno retira inmediatamente del lugar o trata de alejarse del lugar nocioceptivo. Siguiente. Entonces, se activan varias zonas, ¿no? Pero lo importante, en las vías del dolor, el tálamo es fundamental. Recuerden, dolor, médula, cruza al lado contralateral, las vías ascendentes, tálamo, se van otra vez al lado contralateral, a la corteza y tenemos conciencia del dolor. El prurito bypassea el tálamo. Esa es la única diferencia. Por eso es de que muchas veces los analgésicos potentes no van a solucionar el problema del prurito, porque tiene anatómicamente una variación diferente por el tálamo. Siguiente. Los mediadores del prurito son igualitos que los del dolor, revisen ustedes. Aminas, las prostaglandinas, neuropéptidos, opioides, son los mismos, porque hemos dicho que es la primera expresión del dolor. Siguiente. ¿Cómo se activa? Entre el mastocito y las fibras que van a conducir. Entonces van a existir casas y masas, histaminas, factor de necrosis tumoral, y cada uno de estos van a tener sus propios receptores para facilitar la transmisión del prurito, igual que en el dolor. Entonces hay muchas sustancias que a través de la interacción entre el mastocito y las terminaciones nerviosas del tipo C, ya sabemos que son los mismos que transmiten el dolor. ¿Siguiente? La sustancia P modula la transmisión. Cuando cae la sustancia P, inmediatamente hace que el mastocito libere más factor de necrosis tumoral. Esto actúa sobre su respectivo receptor y facilita la transmisión. Entonces, es importante. Si no hay receptores en el mastocito para la sustancia P, que es el NK1, entonces este mecanismo de regulación no se va a dar, se va a ir bloqueando. ¿Y eso en qué momento ocurre? Siguiente. Por ejemplo, si alguien utiliza la capsaicina, hoy en día la capsaicina se utiliza para el prurito. Entonces, si a alguien le administramos la capsaicina va a actuar sobre su receptor, y estos receptores que son del tipo vaniloides, entonces va a bloquear. Entonces, este bloqueo, ¿qué produce? Una caída de la sustancia P. Al ocurrir esta caída de la sustancia P, entonces se bloquea la transmisión del impulso prurígeno. Y de esta manera controlamos el prurito, regulando la cantidad de la sustancia P, y lo cual también va a modular a la actividad del mastocito. ¿Bien? ¿Siguiente? Hay muchos tipos de pruritos, vean ustedes. Diferentes causas. ¿Cuál es el que nos interesa desde el punto de vista hepático? Es el prurito de tipo neurogénico. ¿Ok? Entonces, tiene una base anatómica. Siguiente. El embarazo es una situación especial de las ictericia. Quienes van a ser ginecólogos detectan ictericia en la gestante,
las horas pueden ser cruciales. A veces por cansancio, etcétera, etcétera. Y te diré, ya mañana lo vemos. Y el día de mañana ya la paciente puede estar en una situación irreversible. ¿Okay? La gestante es una paciente muy complicada cuando aparece ictericia, no se confíe. Aún así, hasta por los cálculos. Cuando se obstruye el colédoco en una gestante, va a complicársenos muchísimo más que cuando esa misma persona no hubiese estado gestando. Y cuando hay gestación, ojo, tener en cuenta, si esa colestasis es obstructiva intrahepática, está acompañada o a veces debuta con una cirrosis, o cuál es el medicamento, cuál es la situación de ese problema de la colestasis. Hay que detectar rápidamente. Bien, siguiente. Y con eso terminamos. Porque hablar de ictericia y colestasis en la gestante es otro gran capítulo que no viene al caso, eso ya lo verán en la clínica. Bien, pero sí recuerden, ictérica gestante, no pierdan horas, en esas horas pueden ser valiosísimas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? En el caso que la paciente presente prurito, también podría ser relacionado. Si está presentando lo que ella le indica, de que el proceso colestásico está avanzado. ¿Por qué? Porque el prurito que ya es dolor, hay un umbral determinado, ya superó el umbral, por eso es de que está apareciendo ya prurito. Es como el dolor, estamos diciendo. ¿Qué aparece? Cuando ya tenemos dolor, ya superamos el umbral de la tolerancia. Y todo dolor más de 6 horas por clínicas, hay que descartar que no sea un proceso quirúrgico. Y a veces se nos van cosas muy sencillas. Y se nos va, ¿por qué? Porque viene el paciente, ¿te duele? Un analgésico. Le va a tardar un tiempo y estamos perdiendo tiempo valioso. Cuando hay dolor abdominal, por ejemplo, se desesperen, busquen tranquilos cuál es la forma, pregunten bien dónde le duele, cómo le duele, a qué horas aparece, qué estaba haciendo en ese momento, qué hizo el día anterior. Para el dolor, la semiología es clave. El dolor abdominal, por ejemplo, es clave conversar con la paciente. ¿Y qué hace la gran mayoría? ¿Le duele? Una ecografía. Uy, no salió la ecografía. Uy, ¿qué hacemos? Orina, examen de orina. Ahora, ¿qué hacemos? Hemograma. Ahora, ¿qué hacemos? Puede ser una familia. Hace todos los marcadores. No se olvide, podemos tener tecnología de lo más variado, pero preguntar al paciente. Hoy en día se está perdiendo mucho la semiología. Vemos de que los nuevos colegas quieren hacer diagnóstico con exámenes auxiliares. No, el paciente está vomitando, tiene que hacer endoscopía. No. ¿Pero por qué hay endoscopía? ¿Qué justificación? ¿Cuál es la justificación para hacer esa endoscopia? ¿Por qué quiere hacer la ecografía? ¿Y por qué solo le haces ecografía del cuadrado? A lo mejor le hago abdomen completo, de repente por ahí. Si no salió nada de la... no señor, a una tomografía. Tomografía no ayuda. Uy, si no, nos vamos a la resonancia. Y si no sale la resonancia, ya busquen otro médico. Bien. Los exámenes son auxiliares, no se olviden. Auxilian, nos ayudan. No es para hacer diagnóstico. Es como con el cáncer. Ya nos cansamos de repetir a los alumnos de clínica. Señor, ¿el cáncer cómo se diagnostica? ¿Con marcadores tumorales? No, el marcador tumoral no es diagnóstico. El marcador tumoral nos va a permitir ver el tipo de tumor y cómo va a ser el tratamiento posteriormente. Es para seguimiento, no es para diagnóstico. Algunos dicen, no, igualito con el Helicobacter pylori. Para el Helicobacter pylori, estoy tu inmunoglobulina, tu test de aliento te salió positivo, ¿para qué te voy a mandar yo te doy el tratamiento? Pero a veces se está perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque el Helicobacter está ahí y en el fondo está un cáncer gástrico. ¿Y estaban tratando el Helicobacter? ¿Por qué? Por no hacer un examen minucioso, no averiguar, no conversar con el paciente. La medicina es como el negocio. El cliente tiene la razón, el paciente tiene la razón. Si ustedes se dejan llevar por este concepto, no van a tener problemas en el diagnóstico y manejo de sus pacientes. Si el paciente se queja, no, es que ese paciente es loco, ese paciente, no. Hay algo que le está ocurriendo.
Si es emocional, pues demostremos lo que es emocional, pero estemos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Y no me cansaré de repetir eso. Siempre escuchen al paciente. Si no escuchamos al paciente es como si no tuviésemos información. Y quien tiene la información y la mejor calidad de información es el que mejor diagnóstico hace. Es así. ¿No? Y una anécdota. Así, trapos sucios se lavan en casa. Me llaman unos familiares. Ya está en tal sitio, que por favor nos han dicho de que está vomitando, sale, lo quieren meter a la UCI, que por aquí queremos que venga para que lo vea. Bueno, llegamos al colegio de todos que los familiares quieren. Por favor, lo acompaño a ver qué problema está. Ese no es problema, pues hasta que vomita sangre, no quieren hospitalizar para pasamos, buenas noches, ¿cómo está? El señor, ¿qué le pasó? ¿Ha vomitado sangre? El individuo embriagado ni su nombre se acordaba. Señor, ¿con quién ha estado usted en el momento que le han ocurrido eso? Estaba solo. ¿De quién llegó? Ah, mi hija que se asustó y no sé, estoy acá. Y lo mío tenía una mancha por el cuello y la cabeza. Le llamo al familiar, le digo, ¿es la camisa que está puesto? Sí. Todo y sospechaba de que era algún pigmento, un colorante. Y le digo, ahí en casa han preparado algo de gelatina. Sí, se lo ha tomado toda la gelatina. ¿Lo ha tomado tanto a vomitar? Y asustadas, el paciente estaba con hemorragia digestiva y ¿qué le no? Gelatina. Mi colega se ha tomado gelatina, quiere estar seguro, perfecto. Cuando hay sangrado, cae la hemoglobina. ¿Qué hora comenzó este episodio? Si son más de 3 horas, la presión debe haber caído tanto, la hemoglobina más de 1 gramo, debe de haber elevación de urea y creatinina. Urea y creatinina urgente, normales, hemoglobina normal. ¿Vomitó sangre? No. ¿Qué fue? Vomitó creatina. No, pero él nos dijo que le había vomitado sangre. Ah, bueno, pues que le rojo y quiere que sangre. Por eso preguntar es clave. Y en gestación, 30% de gestantes con vómito lo diagnosticamos los gastroenterólogos. Es así, se van a un ginecólogo. El ginecólogo no vomita, solamente lo del gastro. ¿Sí? Preguntar sobre el problema. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Cuando enfrentan al paciente y le vamos a preguntar sobre su vida sexual, es de lo más complicado de preguntar. Y a veces el paciente dice, pero usted es cardiólogo, ¿usted por qué me pregunta de la regla? ¿Usted es gastroenterólogo? ¿Por qué me pregunta de la...? Y muchas. Y eso es clave. Para procesos infecciosos, ni hablar. A nosotros vienen cantidad de pacientes creyendo que tienen hemorroides, pero no tienen hemorroides. ¿Qué tienen? Papilomas. Ustedes ya saben de dónde viene el papiloma. Y están con su papiloma años, y después de que se mete por la parte de la vulva, llega al útero de 20, 30 años, cáncer. Por eso no se olviden de hablar con los pacientes, conversar con sus pacientes. ¿Qué beneficio esto de literal nos ayuda? El paciente va a estar, mire señor, vaya a tal página, búsquese una página y que lea eso. Solito se va, el paciente se va a ir educando. Y nos va a ser un alivio para nosotros. Ya no hay necesidad de explicarle a esos pacientes que son reticentes, que quieren saber más medicina, leyendo una página de internet, pónganle otra contrapágina, solucionan su problema y no pelean con él. Por eso, preguntar al paciente, ¿han visto ustedes? Ictericia no es una cosa, puede ser sencilla, pero puede también ser grave. En horas el paciente se nos puede descompensar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces la próxima semana los casos clínicos. ¿Bien? 2 casos clínicos. ¿Bien? No se olviden de averiguar sus síndromes.